Basado en hechos reales, una mujer moldea a su hija para convertirla en una prodigio en una sociedad patriarcal. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando su hija comienza a desviarse de sus ideales. En Galicia, España, Aurora Rodríguez Carballeira, una mujer adinerada y defensora de los derechos de las mujeres, cree que estas son quienes deben moldear el futuro de la humanidad. Por ello, como experimento, tiene relaciones con un sacerdote, ya que él no reclamará la paternidad del hijo que conciban. Una vez que nace la niña, Aurora la llama Hildegard, a quien considera la primera mujer libre. Aurora cría a Hildegard bajo estrictos parámetros eugenésicos con el objetivo de transformarla en una persona que luchará por una sociedad decente. Gracias a la enseñanza rigurosa pero efectiva de Aurora, Hildegard aprende a hablar 6 idiomas. En su adolescencia, comienza a estudiar medicina, derecho y filosofía en la universidad. Con su determinación, se convierte en la abogada más joven de España. En 1931, en Madrid, Aurora y su hija irrumpen en una oficina editorial para confrontar a Eduardo de Guzmán por no publicar un ensayo de Hildegard sobre la sensualidad femenina. Eduardo argumenta que no puede publicarlo bajo el nombre de Hildegard porque duda que una adolescente haya escrito un texto tan brillante. Aurora insiste en que Hildegard es la autora, pero Eduardo sigue dudando, creyendo que ella solo intenta engañarlo. Para demostrarlo, Aurora insta a Eduardo a preguntarle cualquier cosa sobre el artículo. Tras considerarlo brevemente, Eduardo realiza una serie de preguntas, y Hildegard responde impecablemente. Sin embargo, Eduardo sigue siendo escéptico, pensando que Hildegard podría haber memorizado todo. Aurora interviene y expresa su duda de que Eduardo cuestionaría las capacidades de su hija si fuera un hombre de su misma edad. Eduardo no puede comprender cómo Hildegard está tan versada en la sensualidad femenina. Intimidantemente, Hildegard afirma que sabe más de lo que un hombre sabrá jamás, a pesar de su falta de experiencia. Reconociendo su punto, Eduardo finalmente cede y publica el artículo bajo su nombre. Tras su publicación, la popularidad de Hildegard comienza a crecer, pero la oposición intimida a su familia. Cuando Aurora descubre vandalismo discriminatorio frente a su apartamento, intenta restar importancia al problema, pero Macarena, su ama de llaves, se siente amenazada y le ofrece conseguir un arma para defenderse. Aurora se niega. Al día siguiente, en un partido de voleibol, Abel Vela, un activista socialista, se acerca a Hildegard y la invita a asistir a las reuniones de su partido. Le dice que han leído todos sus artículos y creen que pueden trabajar juntos. Aurora interviene y rechaza la invitación en nombre de Hildegard, argumentando que tienen prioridades opuestas. De vuelta en el apartamento, Hildegard se da cuenta de que su madre está dormida y decide entrar en su habitación. Allí rebusca en el armario de Aurora y encuentra una fotografía desconocida que despierta su curiosidad. Al darle la vuelta, descubre que los sujetos son Aurora y un niño llamado Pepe. Intrigada por la identidad de Pepe, Hildegard pregunta a Macarena, pero la mujer evita responder. Esa noche, Aurora enseña a Hildegard sobre la anatomía femenina. Cuando su hija la anima a aceptar la oferta de Abel, Aurora se niega, creyendo que el partido se aprovechará de ellas. Al día siguiente, Macarena muestra a Aurora otro acto de vandalismo en su pared, lo que lleva a la matriarca a aceptar la compra de un arma. Mientras se baña, Hildegard pregunta a Aurora por qué cree que el Partido Socialista se aprovecharía de ellas. Aurora responde que así funciona la política. Hildegard considera la oferta de Abel, argumentando que las ideas son inútiles si no se aplican a la vida de las personas. Le recuerda a su madre que su objetivo es cambiar las cosas, pero Aurora insiste en que los objetivos del partido no están alineados con los suyos. Además, señala que las reuniones estarán dominadas por hombres, lo que motiva aún más a Hildegard a asistir como una forma de defender sus ideas. Finalmente, Aurora acompaña a Hildegard a una reunión del Partido Socialista tras considerar su opinión. Al verlas, Abel se muestra encantado de que hayan asistido y les informa que Hildegard podrá hablar en el podio. Cuando llega su turno, Hildegard muestra al público un artículo de periódico que detalla el maltrato a las mujeres. Luego, comparte su perspectiva sobre cómo el partido ha pasado por alto los derechos de las mujeres. Como evidencia, señala la falta de camaradas femeninas en la sala y critica que no se dé oportunidad a otras mujeres de unirse, solo porque la mayoría son analfabetas. Subraya que, para construir una España más libre y justa, deben empezar por su propio partido. Al día siguiente, Hildegard insiste en que Macarena le revele la identidad de Pepe. Finalmente,
Macarena cede, y le cuenta que Pepe es el único hombre que Aurora ha amado verdaderamente, lo cual sorprende a la adolescente. La ama de llaves añade que Pepe era el sobrino de Aurora, a quien ella convirtió en un prodigio del piano. Sin embargo, Macarena revela que la hermana de Aurora se llevó a Pepe porque podía lucrar con su talento. Más tarde, Macarena le pide a Hildegard que le lea una novela romántica, ya que le cuesta leerla por sí misma. Ese día, Hildegard y Aurora regresan a la reunión del partido para conocer a nuevos miembros, quienes resultan ser mujeres. Después de conversar con ellas, Hildegard se siente incómoda debido a su periodo, por lo que se acerca a su madre para informarle que necesita usar el baño. De camino, Hildegard se cruza con Ramón, quien la reprende por intentar entrar al baño de hombres. Ella le ruega que la deje usarlo porque tiene una urgencia, pero él se lo prohíbe. En su defensa, Hildegard argumenta que no encuentra el baño de mujeres, a lo que Ramón responde que no existe. De repente, un camarada llama a Ramón, distrayéndolo y permitiendo que Hildegard entre al baño. Momentos después, Hildegard sale del cubículo, pero se sorprende al encontrar a Abel frente al lavabo. Para entablar conversación, Abel expresa su alegría de que más mujeres se estén uniendo al partido. Sin embargo, Hildegard le comenta su preocupación porque no tienen su propio baño. Debido a esto, Abel le sugiere que escriba un ensayo sobre el tema. De vuelta en casa, Aurora confronta a Hildegard por la novela romántica que encuentra en el sofá. La adolescente explica que intenta entender cómo se representa el amor en la ficción de consumo masivo. Aurora desprecia esos libros, ya que considera que no reflejan nada significativo y solo contienen deseos insatisfechos. Intrigada, Hildegard le pregunta si alguna vez deseó a alguien, y Aurora revela que una vez se enamoró de un capitán. Aurora recuerda que debían casarse, pero lo pospusieron porque ella quería ser una mujer libre. Valientemente, Hildegard le pregunta sobre su amor por Pepe, pero esto solo enfurece a Aurora, especialmente por la indiscreción de Macarena. Poco después, Eduardo visita a las Rodríguez y le informa a Hildegard que el Dr. Havelock Ellis quiere publicar su trabajo sobre el amor y la intimidad en Inglaterra. Además, H.G. Wells está interesado en escribir el prólogo de su libro, lo cual emociona a Hildegard. Por el contrario, Aurora desaprueba la idea. Hildegard le recuerda que la experiencia de Havelock es beneficiosa para ellas, pero Aurora se mantiene firme en su decisión, argumentando que tanto Havelock como Wells solo quieren aprovecharse de sus ideas. Más tarde, Abel asiste a la firma de libros de Hildegard, pero, debido a la emoción, no se da cuenta de que se ha colado en la fila. Hildegard le ordena que espere, ya que hay personas que estaban antes, lo que lo hace sentir un poco avergonzado. Mientras Abel espera pacientemente, Hildegard finalmente aparece. Él le pide que firme su libro. Desde la perspectiva de Hildegard, las ideas de un libro deben llegar a las personas, no importa quién lo firme. Su comentario sorprende a Abel, pero él expresa que sería un honor tener su firma en el libro. Halagada por sus palabras, Hildegard le pide un bolígrafo. Cuando Abel se lo entrega, sus manos se rozan, despertando una atracción en Hildegard. Mientras tanto, una mujer se acerca a la mesa de Hildegard y le pregunta a Aurora si la autora todavía está disponible para firmar libros. Aurora se da cuenta de que su hija aún no ha regresado, por lo que sale a buscarla. Al encontrarla, Aurora se disgusta al verla sola con Abel y lo amenaza, enfatizando sus prioridades opuestas. De vuelta en casa, Macarena intenta consolar a una desanimada Hildegard, pero la adolescente miente diciendo que solo está cansada. Macarena percibe que está interesada en alguien, ya que nunca la ha visto cansada después de una presentación. Como Hildegard se niega a compartir sus pensamientos, la ama de llaves se preocupa de que el hombre que le gusta le haya hecho daño, pero ella lo niega. Finalmente, Hildegard admite que apenas interactuó con Abel porque Aurora intervino. A pesar de esto, Hildegard está decidida a verlo, por lo que le ruega a Macarena que la ayude a encontrarse con él a solas. Macarena promete ayudarla en lo que pueda, ganándose la gratitud de Hildegard. Sin que ellas lo sepan, Aurora está fuera de la habitación de su hija y se siente traicionada tras escuchar su conversación. Para detener el posible romance entre Hildegard y Abel, Aurora lo amenaza con que su hija no asistirá a las reuniones del partido si continúa interactuando con ella. Por esta razón, Abel, aunque en contra de su voluntad, se asegura de ignorar a Hildegard cada vez que asiste a las reuniones. Hildegard comienza a sentirse herida porque no entiende por qué él la está ignorando. De repente, Abel se le acerca y le entrega un folleto. Pero él mantiene su distancia de ella.
Hildegard intenta iniciar una conversación recomendándole que las decisiones de las mujeres deberían formar parte de las decisiones del partido. Abel reconoce su recomendación, pero abruptamente termina la conversación. Esa noche, Aurora se preocupa por un grupo anarquista que roba casas, pero Macarena le asegura que no perseguirán la suya, ya que solo buscan a los ricos. Sin embargo, Aurora se niega a ser complaciente, sabiendo que tienen una buena caja de joyas y que su residencia está compuesta únicamente por mujeres. De nuevo, Macarena insiste en que es poco probable que algo suceda, ya que ambas son bien conocidas y un ataque podría generar repercusiones. Días después, Hildegard da un discurso frente a los miembros del Partido Socialista, donde anuncia la alianza de las mujeres con el grupo. Cree que la colaboración entre hombres y mujeres es esencial para crear una sociedad justa. Sus palabras generan apoyo unánime en la sala, pero ella solo está interesada en la reacción de Abel. Al encontrarlo entre la multitud, Hildegard se entristece al ver que Abel permanece indiferente hacia ella. Más tarde, en su cama, Hildegard descubre una nota escrita por Abel en el folleto, que contiene un comentario juguetón y burlón. Esto le arranca una sonrisa, pero la esconde rápidamente bajo su almohada al escuchar la voz de su madre. Ahora que Hildegard sabe que Abel todavía siente algo por ella, se asegura de encontrarse con él cada vez que asiste a las reuniones. A través de estos encuentros casuales, logran comunicarse sobre lo que ocurre en sus vidas. Dado que este método funciona, ambos se vuelven creativos para intercambiar cartas en secreto. A veces, las esconden en los cubículos del baño o incluso en el atril. Gracias a esto, Hildegard reúne una colección de cartas que mantiene escondida de su madre. Además de aprender sobre las vidas del otro, la pareja utiliza su comunicación secreta para discutir sus perspectivas sobre ciertos problemas sociales. Esto inspira a Hildegard a escribir ensayos, lo que le permite publicar más libros. Hasta que, un día, durante una reunión, Aurora comienza a sospechar de ellos al escuchar que Hildegard y Abel tienen la misma postura sobre la salud reproductiva de las mujeres. Inmediatamente, Aurora revisa la mesa de su hija y encuentra el montón de cartas entre Abel y Hildegard. Como castigo, Aurora le prohíbe asistir a las reuniones y salir de la casa. También le impone un horario más estricto para sus actividades intelectuales y decreta que dormirán juntas por las noches. Aurora cree firmemente que ceder a sus deseos pondría en peligro su proyecto. Mientras regaña a su hija, Macarena observa la escena y no puede evitar despreciar a la controladora mujer. Durante los días siguientes, Hildegard cumple con las exigencias de su madre, pero esto la deja sintiéndose insatisfecha. Una mañana, Macarena recoge las cartas de los lectores para Hildegard y descubre una sin remitente. Pensando que es de Abel, Aurora se la arrebata y la abre. Para su sorpresa, encuentra una invitación al concierto de piano de Pepe, a la que decide asistir. Esa noche, mientras Aurora está fuera, Macarena le da a Hildegard un vestido rojo para su cita, y la joven agradece la generosidad de la mujer. En el club, Hildegard disfruta de la noche bailando sin inhibiciones con Abel. Mientras tanto, Aurora observa expectante la actuación de Pepe, pero cuando comete un error en el escenario, frunce el ceño con desaprobación. Después, en el camerino, Aurora se encuentra con él y expresa su decepción por su actuación, diciendo que esperaba más de él. Pepe se siente humillado por sus palabras, especialmente porque su talento está comenzando a decaer. Desestimando esto, Aurora se muestra confundida por el motivo de su invitación, pero Pepe aclara que él no la invitó porque no quería que lo viera en ese estado. Aurora empieza a sospechar de Hildegard, por lo que abandona rápidamente el lugar para revisar a su hija. Sin que Aurora lo sepa, Macarena creó una invitación falsa para ayudar a Hildegard a asistir a su cita. Por su parte, Hildegard conversa con Abel sobre la oferta de Havelock y le informa que la ha rechazado. Ella explica que no quiere ir a Londres sola, así que Abel se ofrece a acompañarla. Momentos después, Aurora regresa a casa y se dirige a la habitación de Hildegard, pero la encuentra todavía dormida. Sospechando de ella, Aurora revisa el armario de su hija y huele su ropa. Aurora descubre un vestido rojo escondido en uno de los abrigos de Hildegard, lo que confirma sus sospechas sobre ella. A la mañana siguiente, Aurora piensa en una forma de alejar a Abel de la vida de Hildegard, por lo que convence a Macarena para que la lleve a su casa. Al llegar a su destino, Aurora se encuentra con Antonio, el esposo de Macarena, para conspirar con él. Aurora se entera de que Antonio está involucrado con un grupo anarquista que roba a los ricos, lo cual podría ayudarla a deshacerse de Abel. Una semana después,
Abel llega a la residencia de las cuidadoras después de que Aurora lo invite a cenar con ellas. Durante la cena, Aurora le pregunta a Abel su opinión sobre cómo cambiará el Partido Socialista. Abel responde que el partido no cambiará, ya que ha traicionado los principios del movimiento obrero al centrarse en una estrategia electoral. Por ello, comparte que está considerando unirse al Partido Federal, y Hildegard dice que también lo hará. Por supuesto, esto le resulta desagradable a Aurora, ya que asocia al Partido Federal con los anarquistas. Abel, ofendido, intenta refutar la afirmación de Aurora, pero una repentina llamada a la puerta interrumpe su conversación. En ese momento, un grupo de autoridades irrumpe en la residencia y arresta a Abel, acusándolo de estar relacionado con el grupo anarquista que roba y agrede a mujeres. Tras esto, Aurora encuentra a su hija llorando en su cama, pues la joven se siente traicionada por el supuesto crimen de Abel. Para profundizar la decepción de Hildegard hacia él, Aurora recita un fragmento de una obra de William Shakespeare donde el autor enfatiza que los hombres son engañadores. Cuando ambas están dormidas, Macarena, cuya conciencia la atormenta, decide renunciar a trabajar con ellas y escribe una carta de disculpa para Hildegard en su novela romántica. Al día siguiente, Aurora nota la novela sobre la encimera, pero como la odia, la tira a la basura. Dado que no tienen ama de llaves en ese momento, Aurora asume la tarea de servir el desayuno de Hildegard. La joven confronta a su madre sobre lo sucedido con Macarena, pero Aurora simplemente minimiza el asunto. Justo en ese momento, escuchan una llamada a la puerta, así que Hildegard se ofrece para atender al visitante, pensando que es Macarena. Sorprendentemente, es Eduardo, quien intenta entregarle un sobre de parte de Abel. Sin embargo, Aurora aparece repentinamente, obligando a Eduardo a fingir que le está entregando a Hildegard el dinero que se supone Macarena debía recoger. Una vez que Aurora se va a firmar un recibo, Eduardo le da a Hildegard el sobre que contiene los boletos para Londres. Con un atisbo de esperanza, Hildegard le pregunta a Eduardo si cree que Abel realmente cometió el crimen, pero él no está seguro. Poco después, en la cocina, Hildegard revisa los boletos y nota la novela en la basura, lo que la intriga. Al abrirla, lee la carta de disculpa de Macarena y comienza a sospechar que algo extraño está ocurriendo. Antes de que pueda profundizar en sus conclusiones, Aurora aparece e introduce a Rosa, su nueva empleada doméstica. Por la tarde, mientras Aurora duerme la siesta, Hildegard se escapa de la casa para visitar a Macarena en su residencia. Hildegard toca la puerta, pero quien responde es Antonio. Detrás de él hay un grupo de hombres con una pila de dinero, lo que lleva a Hildegard a concluir que él es el verdadero miembro del notorio grupo anarquista, y no Abel. Sin perder tiempo, Hildegard exige hablar con Macarena, pero Antonio niega que su esposa esté en casa. A pesar de sus intentos por alejarla, Hildegard insiste, ya que tienen un asunto importante que discutir. Sin más opción, Macarena aparece y persuade a Antonio para que la deje hablar con Hildegard. A solas, Hildegard le pregunta si Aurora es la culpable del arresto de Abel, y Macarena lo confirma. Explica que Aurora descubrió que Antonio era responsable de los delitos y le ofreció dinero a cambio de inculpar a Abel. Hildegard se siente traicionada, especialmente porque Macarena permitió que esto sucediera. Por ello, le ordena denunciar a Antonio ante las autoridades. Si se niega, amenaza con hacerlo ella misma y asegurarse de que Macarena sea acusada como cómplice. De vuelta en casa, Hildegard enfrenta valientemente a su madre y declara que, cuando Abel sea liberado, se irá con él a Londres. Aurora le prohíbe irse, lo que enfurece a Hildegard. Entonces, expresa su decepción hacia su madre por haber puesto en peligro la vida de una persona inocente por su propio beneficio. Además, enfatiza que las acciones de Aurora le han costado su felicidad. Sin embargo, Aurora se niega a mostrar remordimiento, explicando que todo lo que hizo fue un sacrificio para garantizar el éxito de su proyecto de vida. Debido a estas palabras, Hildegard señala que Aurora es hipócrita, ya que está actuando como un hombre que le niega a una mujer su libertad, especialmente para amar. Como resultado, Hildegard declara que ahora es una mujer libre y que no participará más en el llamado proyecto de Aurora, al que considera egoísta. Al escuchar esto, Aurora se da cuenta de que el proyecto Hildegard ha fracasado y concluye que no tiene sentido continuar. Esa misma noche, Aurora le ordena a Rosa sacar al perro a dar un largo paseo para quedarse sola con su hija. Una vez que Rosa se marcha, Aurora se dirige a la habitación de Hildegard y, sin remordimientos, le dispara hasta dejarla sin vida. Después de esto, mientras Aurora es detenida, el cuerpo de Hildegard descansa en un ataúd de cristal y es paseado por las calles de Madrid,
donde una multitud de sus seguidores llora su pérdida.